Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar en la página 20 de nuestro tratado de Hagigá. Vamos a terminar el segundo capítulo de Hashem en el día de hoy y vamos a leer solamente la primera Mishnah del tercer capítulo, que será el último de nuestro estudio, ya que nuestra Masejet la terminamos de aquí a una semana. Dice, vamos a estar hablando al principio del concepto de Esej Hadat. Esej Hadat quiere decir que una persona aparta su pensamiento de un asunto. Por ejemplo, existe el concepto de Esej Hadat cuando uno hace una bendición. Cuando uno dice una verajá, no puede apartar su pensamiento de aquello por lo que hizo verajá, porque si no, esa verajá no le serviría. Cuando una persona está haciendo tefilá, está rezando, bien, en general, cuando se está cumpliendo con una mitzvah, hace falta una intención y durante todo el proceso de realizar la mitzvah, hace falta mantener ese pensamiento de que se está haciendo esa mitzvah. ¿Qué es cómo se aplica este concepto de sehadat con el tema de la pureza y de la impureza que estamos viendo? Amar Rabbi Yonatán ben Elazar, dijo Rabbi Yonatán ben Elazar, Nafla me afartó gemenu. Una persona que está acostumbrada a comer alimentos de julín, es decir, que no tienen santidad, en un estado de pureza, es decir, él se cuida a pesar de que no está obligado para comer julín, dice, yo quiero comer solamente con pureza. ¿Por qué? Porque seguramente sea una persona que estará enfrentada al hecho de tener que comer maaserot, kodashim, etc. Entonces dice, prefiero estar siempre, saber que siempre voy a guardar el nivel más alto de pureza, para no, incluso lo que no necesita de un estado de pureza, lo voy a comer estando puro. Dice, a esa persona se le cayó su manto, su capa, una prenda. Amarle Javeró, Tenali, le dijo a su compañero que estaba al lado, oye, ¿me la puedes pasar? ¿Me la puedes recoger? Un etanalo, y se la dio. En ese momento, temea, el manto queda impuro. ¿Por qué? Porque si él dice que es una persona que cuida de su pureza, y de repente una persona que él no sabe si esa persona estaba pura o no estaba pura, le deja que coja su manto. Entonces, ese manto queda impuro. Vamos a ver de todas formas más adelante porque esto es así. Amar Rabbi Yonatán ben Amram. Dijo Rabbi Yonatán ben Amram. Nitjalfu lo kelim shel Shabbat be kelim shel Chol ulbashan. Una persona que está acostumbrada a comer, otra vez, alimentos julín estando puro. Confundió sus ropas de Shabbat con sus ropas de entre semana y se las vistió creyendo que eran las otras. Es decir, el miércoles abrió el armario, metió la mano, sacó su ropa de Shabbat y se la puso y dijo, de repente la tenía puesta y dijo, pero esta no es la ropa del miércoles, esta es la ropa de Shabbat. Que dice, Nidmeu, sus ropas se impurificaron. Amar Rabbi Elazar ben Sadok, dijo Rabbi Elazar ben Sadok, Maase bishte nashim javerot shenitjalfu lahen kelehen bebet amenchaz. Ocurrió que dos mujeres javerot, es decir, que se cuidan de la impureza, intercambiaron sus ropas en la casa de baño sin darse cuenta, es decir, fueron a bañarse. Cuando salió, una cogió la prenda de una y la otra cogió la prenda de la otra, se las pusieron, se fueron a su casa y de repente llegan y dicen, pero esto no es mi vestido, ¿qué pasó aquí? Obama, así Rabbi Akiva. Llegó esto delante de Rabbi Akiva, Betimean, y declaró que las ropas eran impuras. Matkivle Rabbi Oshaya, objetó Rabbi Oshaya, el ameata. Entonces, Oshiyado, Lesal, Litol Pat Hitin, Bealtabe Yado Pat Seorin, Ajiname, de Nidmet. Pero entonces, si una persona que está acostumbrada a comer siempre en santidad, metió su mano en una canasta para tomar un pan de trigo y sacó un pan de cebada, ¿acaso el pan quedaría impuro? Por no ser el que la persona creyó haber tomado. Vejitema ajiname. Y si me vas a decir que efectivamente es así, Beataña, ¿cómo puede decir si se enseñó en una vereitá? Ameshamer et ahavit bejreskat shel yain.
Venimset shel shemen teorá mile también. Una persona que estaba cuidando, es decir, que no se impurificase, un barril creyendo que era de vino, y de repente resultó ser de aceite. El aceite es puro, por lo que no transmite impureza, es decir, aquí no hubo. Es decir, él nunca pensó que estaba cuidando aceite. Y sin embargo, cuando él pensaba que era vino, bien, ¿acaso eso también se considera el sejarat, que apartó su pensamiento no estaba acorde a lo que estaba ocurriendo? Vemos pues que el cuidado de una cosa, aunque se crea que es otra, sigue siendo efectivo, contrario a lo que enseñó Rabbi Jonatán, el hijo de Amram, y Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Tzadok. La Gemara refuta la prueba que ofreció Rabbi Oshaya. Ultamej, emasefa, beasural milejol emai. Pero según tu postura, lee lo que dice la veredita al final, la del tonel de vino. Dice, pero está prohibido consumirlo el aceite. ¿Por qué? ¿Acaso no es porque cuidaron ese aceite con la creencia de que era vino? Y siendo así resulta que esa veredita es contradictoria. No te puedes apoyar en ella, ya que en su primera parte establece que el cuidado de una cosa, aunque se crea que es otra, sirve. Mientras que en su segunda parte dice lo contrario. Por consiguiente, de esta veredita no puedes probar nada, ya que es contradictorio, dijimos. Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, Beomer, Shemartija, Midabar Hametamea, Velo Midabar Posla. La veredita no se contradice en realidad. ¿Por qué? Trata de quien cuidaba el barril, dijo, cuidaré el barril de aquello que lo impurificará, pero no de aquello que lo va a hacer inválido. Recordamos que en cuanto a pureza e impureza hay dos estatus. Un estatus que es tamé, que es impuro. Tamé quiere decir que es impuro y que además transmite impureza. Y otro estado que es pasul, quiere decir que se impurificó, pero no tiene la fuerza de transmitir la impureza. O sea que cuando le transmite impureza solo al punto de prohibir su consumo. Vemos pues que la verdadera razón de prohibir el consumo de ese aceite es que su dueño no lo cuidó de contraer una impureza que prohibía su ingesta. Y no fue cuidado creyendo que se trataba de otra cosa. Por consiguiente, esta enseñanza de la veredita no constituye ni prueba ni refutación en este tema. Umiika, netiruta, le palga. ¿Y acaso existe el cuidado de la pureza de algo a medias? Es decir, para que no se impurifique, pero que se pueda invalidar. Dice, sí, efectivamente existe. Beataña, como se enseñó en una veredita, Oshit yado basal, veasal el alquetefo, veame magrefa, beto hasal. Una persona estaba llevando en su hombro una canasta con frutas. Puso su mano dentro de la canasta, donde había higos, y la canasta que estaba sobre su hombro, dentro de la canasta había una pala. La llave libó a la sal veló a llave libó a la magrefa. Su intención había sido de cuidar la pureza de la canasta y la de los higos, pero no de la pala. Hasta el tajor, la magrefa temea, la canasta queda pura, pero la pala está impura. Pregunta de Mará, asal, tajor, temea, la magrefa, la sal. La canasta es pura. ¿Por qué? Que la pala que quedó impura impurifique también la canasta. Y si me dices que metió la mano, y porque metió la mano, que es Shenaim Letumá, por defecto se considera que las manos están impuras, tocó la pala, tocó la canasta, como él cuidó en su mente la canasta no se impurifica, pero la pala que él no la tenía en cuenta, se impurificó. ¿Y por qué la pala no impurifica todo el resto de la canasta? Dice, en que límite también. ¿Por qué? Porque un utensilio no puede impurificar a otro utensilio. Velitame más basal. Entonces que la pala impurifique lo que está dentro de la canasta, es decir, la comida, los higos, que no son utensilios. Amar Rabina, dijo Rabina, dice, Beomer, Shemartiv, Bedabar, Shemitmeo, Velo, Bedabar, Apostlo. Es decir, yo voy a cuidar la pala de aquello que la impurifica, pero no de aquello que la invalida. Es decir, que yo voy a cuidarme que la pala no se impurifique de tal manera que transmita su impureza en ese grado de impureza, pero si se impurifica mientras no transmite impureza. Y con Macón Kasha, de todas formas, esto es una dificultad.
Veod, motiv Rabba Barabú. Y además también dijo Rabba Barabúa, presentó otra objeción. Ocurrió una vez que una mujer se presentó delante de Rabbi Ismael y le dijo, Rabbi, Begeze, Araktiv Betahorá, Velo allá Belibi, le sombró Betahara. Maestro mío, esta prenda yo la tejí estando en estado de pureza, es decir, que no tuvo contacto con nada que pudiera impurificarla una vez que alcanzó el tamaño mínimo para poder recibir impureza. No obstante, no tuvo la intención expresa de preservarla en su estado de pureza. Mitoch Bedikato, Shayar, Rabbi Eliezer y Rabbi Ishmael Bodek. ¿Qué hizo Rabbi Ishmael? Empezó a poner preguntas, a tratar de entender qué fue lo que pasó. Betoch Bedikato, Ambralo le dijo, Rabbi, maestro, Nida Mashhaimi Bajebel. Una mujer Nida tiró conmigo de la cuerda que estaba en el telar. Aquella mujer no tuvo en cuenta que si una mujer Nida mueve un objeto, incluso por medio de otro, este se impurifica. Al escuchar esto, dijo Rabbi Ishmael, amar Rabbi Ishmael, Kama Gedolim Dibrei Jajamim, cuán grandes son las palabras de los sabios. Shayom Rim, que ellos dijeron, Belibole Shomro Tahor, en Belibole Shomro también. Que si tuvo la intención expresa de resguardar un objeto de la impureza, entonces permanece puro. Pero si no tuvo esa intención, entonces por defecto se lo considera impuro. Shuv Maaseh Beisha Achat, ocurrió con otra mujer, Sheba Alifne Rabbi Ishmael Beamralo, que vino delante de Rabbi Ishmael y le dijo, Rabbi, Mapazo Araktija, Rabbi, Mapazo Araktija Betahara. Maestro mío, este mantel lo tejí en estado de pureza. No obstante, no tuve la intención expresa de preservarlo. Pero ella Belibir Shomra, Mitoch Bedikot. Entonces, ¿qué hizo Rabbi Ishmael otra vez? Le preguntó, empezó a hacer preguntas. ¿Qué encontró? Shaya Rabbi Ishmael Bodeka Amralo, le dijo a la mujer, Rabbi, Nima Nifsekali Ukshartija Bape. Maestro mío, una hebra se me cortó y la até con la boca. ¿Qué pasó? Y a pesar de que entonces yo estaba nida, no vi en ello inconveniente alguno, ya que aún no había empezado a tejer, por lo que la hebra no era apta para recibir impureza, no tenía el tamaño de 3x3. Que la mujer no tuvo en cuenta que posiblemente un poco de su saliva había quedado en la hebra, que seguiría húmeda cuando el tejido alcanzó la medida para recibir la impureza. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Ishmael? Kama Gedolim Dibrei Jajamim, cuán grandes son las palabras de los sabios. Si hay hombres que dijeron, Belibole Shomro Tahor, si tienen la intención constante de cuidarlo, es Tahor. Ven Belibole Shomro también, pero si no la tiene, entonces es impuro. Vemos pues que el único requisito para que un objeto conserve su pureza es que su dueño ponga atención en resguardarlo de tener contacto con algo impuro. Lo que contradice las enseñanzas que la Gemara citó anteriormente. Pues según ella, el objeto se impurifica al estar en manos de una persona ajena, o al ser confundido con otro objeto, aunque se haya puesto la intención de cuidarlo. Dice, Bishlama le Rabbi Elazar bar Tzadok, la postura de Rabbi Elazar bar Tzadok, que declaró impuras las ropas de las mujeres se intercambiaron en la casa de baños. ¿Se entiende? Dice, Kol Achat Vachat, Omeret, Haverti Eshet Haaretz, Umaseja Da'ata Mimena. ¿Por qué? Porque estas dos mujeres, que las dos se cuidaban de la pureza, cada una que va a pensar, yo me cuido, pero ella no se cuida. Y la otra va a decir lo mismo, yo me cuido, pero la otra no se cuida. Y entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar ese hadat, es decir, van a considerar que esa prenda no era pura de por sí, y en ese momento desatiende su cuidado, y entonces se impurifica. De Rabbi Yonatán ben Amram, Name, también se entiende la postura de Rabbi Yonatán ben Amram, que se cambió las prendas de Shabbat por las de semana, que van de Kelim de Shabbat, Avet Lehu Shimur Tfe, puesto que las prendas de Shabbat las cuida más, Masagda Teminayu, entonces en ese momento desatendió el cuidado de la pureza de ellas, porque pensó que eran las prendas de semana, las estuvo utilizando en la semana, no como las utilizó en Shabbat. Era el Rabbi Yonatán ben Elazar, pero para Rabbi Yonatán ben Elazar,
que declaró impuro el manto de una persona que estuvo en manos de otra. Ne'abed lehu shimur bide de Javeré. ¿Por qué lo declaró impuro? Que su dueño lo vigile mientras está en manos de su compañero para resguardar su pureza. Amar Rabbi Yohanan, le respondió Rabbi Yohanan, Hazaká en Adam meshamer ma shebeyad javero. Damos por sentado que la persona no cuida y no preserva la pureza de un objeto suyo que está en manos de su compañero. Asimismo, este último tampoco la preserva, pues viendo que el dueño del objeto le pidió tenerlo, sin antes preguntarle si estaba puro o impuro, entonces debe pensar que no le importa al dueño. Pregunta la Gemara y dice, ¿veló? ¿Acaso la persona no resguarda la pureza de un objeto que está en sus manos? Brataña, si se enseñó una vereitá, Are sheayu hamarav po'alav teunin teharot. Una persona, sus arrieros y obreros, que no son cuidadosos de la tumá y la tahara, son ameares, transportaban alimentos puros dentro de tinajas de arcilla. ¿Por qué de arcilla? Porque las tinajas de arcilla no se impurifican ni transmiten impureza a su contenido si las tocan por su parte externa. Afalpi, sheiflig mehen yoter mimil, tahorotav tehorot. Aunque él se haya alejado de ellos más de 1.000, 1.000 es aproximadamente 1 kilómetro, sus alimentos puros se mantienen puros. Ya que era de suponer que ellos no iban a tocar los alimentos por temor a que el patrón llegue repentinamente y los descubra. ויממר להם לכו, ואני אבוא אחריכם, כיוון שנתעלמו עיניו מהן, טהורותיו טמאות. Pero si el patrón les dijo, id y yo ahora voy detrás de vosotros, ¿cuál es la ley? En cuanto los pierde de vista, sus alimentos puros se vuelven impuros. Pues como les avisó a sus empleados que se tardaría, era probable que en su ausencia ellos van a tocar los alimentos. La Gemara termina de exponer. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la última parte de la veraitá? Amar Rabbi Yitzhak Nafja, dijo Rabbi Yitzhak Nafja, Bimtaher Hamarav Po'alav Leja. La diferencia es, la primera enseñanza de la veraitá está hablando de un caso en el que el dueño purificó a sus arrieros y a sus obreros con ese propósito. Es decir, les exigió que se purificaran antes de cargar los alimentos. Y a Gisefa, de ser así, entonces también en la segunda parte de la verita vamos a decir lo mismo. En Amares, Makpid al Magajabero. Perdón. Dice, el ama Ares no tiene ningún inconveniente en que su compañero, es decir, otro ama Ares, toque los alimentos puros, pues no lo considera impuro. Y por eso existe el riesgo de que estos transportistas dejen que otros ameares toquen los alimentos y los impurifiquen. La Gemara objeto dice, Yahi, Reshanami. Entonces también, si es así, también en la primera parte de esta vereita, digamos lo mismo, que van a permitir que otras personas lo toquen. La Gemara responde y dice, Beba lahem derech akalaton. Se trata de un caso específico en el que el dueño podía llegar a ellos repentinamente por un camino tortuoso y percatarse de si habían permitido que gente extraña tocara los alimentos, razón suficiente para que ellos no lo permitan. La Gemara objeta. Yahi Sefanami. Entonces también vamos a decir lo mismo en la segunda parte de la vereitá. Responde la Gemara y dice que van de amar lehu venía bo jarejem, dado que ya les dijo, idos, y yo iré detrás de vosotros, mismach samha datayu. ¿Qué pasó? Ellos estaban seguros de que él no llegaría inmediatamente. Y entonces, por lo que es posible, que permitan a un amares que toque los alimentos e impurificarlos de esta manera. Adran alaj en Dorshin, Adran alaj en Dorshin, Adran alaj en Dorshin, volveremos a ti, capítulo en Dorshin. Muy bien, ¿qué nos dice la siguiente Mishnah? La primera Mishnah del capítulo 3. Homer Bakodesh mi bateruma. Hemos visto que había diferentes niveles de
de alimentos. Están los alimentos que se llaman julín, que no tienen ningún tipo de santidad. Están los alimentos que se llaman maaser, que son el diezmo que se debe comer. Está luego la terumá, que solamente la puede comer el Cohen. Y luego está el Kodesh, es decir, aquello que es ofrecido en el altar y que hay una parte que se come. Ahora dice, Homer ba Kodesh mi ba terumá. Hay las siguientes leyes, dijo un mayor grado de exigencia en la pureza del Kodesh que en las de la terumá. ¿Cuáles son? Shematbilin kelim betoch kelim litrumá. Se puede sumergir en un mikvé utensilios impuros dentro de otro utensilio impuro, y aún así todos quedan habilitados para usarlos con la terumá, avalove kodesh, pero no para kodesh. 2. Ajoraim betoch bet atzevitá baterumá. El exterior y el interior y el lugar de la atzevitá, es decir, el asa de un utensilio, partes que no tienen un uso independiente, son considerados como utensilios independientes en el sentido de que si uno de ellos se impurifica con la impureza decretada por los sabios, el resto se considera puro para la terumá, avalove kodesh, pero no para el kodesh. 3. A no sé eta midras, no sé eta terumá. Aquel que lleva consigo el calzado de un zab puede llevar al mismo tiempo la terumá dentro de un cántaro puro de barro que no recibe impureza, cuando lo impuro lo toca desde fuera, avalove kodesh, pero no para llevar aquello que es kodesh, por temor a que introduzca ese calzado en el cántaro y se impurifique el contenido. 4. Bigde ojle terumá midras la kodesh. Las ropas de quienes comen terumá se consideran portadoras de la impureza de midras para quienes comen kodesh. 5. Lo que midata kodesh, midata terumá, la ley sobre la inmersión de ropas impuras en el mikvé para utilizarlas con la terumá, no es como la ley que rige para utilizarlas con los kodashim. Sheba kodesh matir ume nagev. Pues para lo que es kodesh, la persona primero debe desatar cualquier nudo que haya en la prenda y si está mojada la debe dejar secar. Matbil dejar kosher. Sumergirla en el mikvé y después volver a atarla nuevamente. La terumá, pero para la terumá, kosher dejar kaj matbil. Primero lo ata y después lo mete en el mikvé. 6. Kelim nigmarim betahara serejim tevilá la kodesh. Los utensilios los utensilios que se terminaron de fabricar, estando puro, es decir, que la persona se cuidó de no impurificarse antes de que estuviesen terminados, dice, requieren mikvé para poder utilizarlo con lo que es kodesh. Hábalo le teruma, pero no para la teruma. 7. Hakeli metzaref ma shebetojo la kodesh. El utensilio que contiene numerosos pedazos de alimentos une todo lo que hay en su interior con respecto al kodesh. Es decir, que si toca un pedazo, algo impuro, todo se impurifica. Avalol y truma, pero no para la teruma. 8. Arrevi'i ba kodesh pasul. El alimento que recibe cuarto grado de impureza, en el caso del kodesh, queda inválido para su consumo. Mientras que en el caso de la terumá, únicamente es el tercer grado el que lo hace pasul. El tercero lo convierte en cuarto. 9. Uba terumá imnitmet ahad miyadav. Si en el caso de la terumá, si a alguien se le impurifica una de las manos, jabertá tehora, la otra mano queda pura. Ube kodesh matbil shetehem. Pero en el caso de lo que es kodesh, para poder comerlo, debes sumergir ambas manos en un mikvé para purificarlas. Pues aunque solo una de ellas haya estado en contacto con la impureza, shayad metame et jabertá be kodesh, abalobitruma. Porque una mano impurifica a la otra en lo referente a lo que es kodesh, pero no en lo referente a la teruma. 10 y última, dice, ojlim ajalim neguvim beyadaim mesoavot bateruma.
Se permite comer alimentos secos con las manos impuras, con una impureza decretada por los sabios en el caso de la terumá, avaló de Kodesh, pero no en lo que es Kodesh. Perdón, eran 11 y último, Haonen umejusar kipurim, alguien que está en la condición de onen, es decir, que está ocupando del entierro de un ser querido el primer día antes de que sea enterrado. Es decir, Aonen, un Mejusar Kipurim, o la persona que está falto de expiación, que era el Mejusar Kipurim. Recordamos que una persona que tenía que purificarse tenía que esperar el periodo que tenga que esperar, a la noche ir al mikvé, y en la mañana tenía que hacer un corbán, una ofrenda de expiación. Entonces el Mejusar Kipurim es el que ya fue al mikvé, pero todavía no hizo la ofrenda. Bien, entonces dice, Haonen, un Mejusar Kipurim, Serihim Tevilá la Kodesh. Tienen que realizar una tevilá para poder comer aquello que es Kodesh, avaló le terumá, pero no para poder comer la terumá, la cual tenían permitida desde un principio. Esta es nuestra primera Mishnah del tercer y último capítulo. Hasta aquí llegamos en nuestro daf de hoy. Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana, a lo mejor en un horario tardío o en diferido, pues que tenemos una actividad en el Bet Midrash y no sé a qué hora acabaremos. Bezrat Hashem, nos encontraremos para seguir con la página 21, Hizku Veimsu, y que tengamos todos una excelente noche.